Han pasado ya 3 décadas del fin de la batalla en Cuito-Cuanavale. Tras 7 meses de combate y 13 largos años de guerra, Angola quedaba libre. Cuba, de la mano de su líder Fidel Castro, desplegó todo su potencial para ayudar a sus hermanos angoleños a derrotar al ejército sudafricano. El final del apartheid estaba más cerca. David había vencido a Goliat. El 8 de enero de 1959, Fidel Castro y un grupo de revolucionarios cubanos entraron victoriosos en La Habana para abrir una nueva etapa en la isla. Fulgencio Batista había huido una semana antes del país, cuando los trabajadores y campesinos cubanos se habían levantado para responder a la llamada a la libertad de Castro. La revolución puso fin al régimen de Batista, apoyado por Estados Unidos, y se convirtió en la primera y más exitosa de las revoluciones de izquierdas que tuvieron lugar en diversos países del continente americano. Tan solo un año después, a más de 13.000 kilómetros de distancia, al sur del continente africano, la policía racista del apartheid sudafricano abría fuego contra una manifestación que protestaba contra la segregación racial. 69 personas negras murieron y 180 resultaron heridas. El gobierno declaró el estado de emergencia y el ANC y otros partidos opositores fueron ilegalizados y pasaron a la clandestinidad. When the Sharpeville massacre took place in 1960, 21 March, when 69 black people were shot dead with 250 wounded for making a peaceful protest. At that point in time, I decided I had to become active, and I now went to look for 2 organizations. They were both outlawed. One was the African National Congress, the other one was the Communist Party. Let me add one dimension. This is a time when Cuba, under a man with a beard, very charismatic, and a beret, takes power in the overthrow of Batista, Fidel Castro. I became very romantically connected to the Cuban Revolution at that point. The most important factor is the sense of revolutionary duty that Cuba felt towards other oppressed people and people living under oppressive regimes and conditions. It inspired my generation. It inspired the oppressed people in South Africa. We didn't have television here. So people didn't see, as one would in Europe and America, the images, unless you went to the cinema. And there you could see on the newsreels, the program that had newsreels, you could see something of Fidel, Sierra Maestra, Che Guevara. But of course we sought the literature, the books. Quite soon we managed to get copies of Che Guevara's book on guerrilla warfare, books about Fidel. El triunfo de la Revolución Cubana en 1959 coincidió con la ebullición en África de los procesos de independencia de principios de los años 60. Ese espíritu de solidaridad de Castro se había consolidado desde la lucha por la independencia de Cuba. Allí, personas de diferentes latitudes se habían sumado a la revolución. El sentido internacionalista cubano acudió a la llamada de movimientos de liberación nacional y gobiernos soberanos a muchos kilómetros de la isla. Algunas de las mayores injusticias se vivían por entonces en Sudáfrica. Well, this was your classical racist society with total segregation and very, very cruel, brutal in terms of the life of the indigenous African people
and even the mixed race mulatto and people of Indian origin. Any black person who raised a voice against even a white child would be sworn at, would be beaten by the adults, could be disappeared into the prisons. You know, there were so many laws which were predicated to a large degree on the Nuremberg laws that the Nazis passed. You know, you were not allowed to, intermarriage was not allowed. You know, that you could not date a person of a different skin or colour. That the past laws determined where you could live. For the whites, it was a jolly life. They had blinkers, they lived in the very fine cities or in sumptuous ranches and farms where African laborers were employed under the lash. Ronnie Kasrils, que muchos años después llegaría a ser ministro de Defensa e Inteligencia de Sudáfrica y hombre de confianza de Nelson Mandela, se organizaba junto a otro grupo de activistas en torno a los ilegalizados Congreso Nacional Africano y Partido Comunista para plantar cara al terrible régimen del apartheid. Anyone who was attempting to organize, as the African National Congress and the Communist Party did over decades of very heroic struggle, of course were repressed, were tortured, were detained in isolation, were sentenced to life imprisonment, as with Nelson Mandela and other leaders. Many died in interrogation, thrown out of windows and hanged and executed in Pretoria. It was a reign of terror. It was a miserable life of oppression and huge exploitation. No solo era Sudáfrica, era gran parte del continente. En la República Democrática del Congo, un gran líder alzaba su voz con fuerza contra el dominio imperialista. Se llamaba Patrice Lumumba. Patrice Lumumba était un soi-disant évolué dans le Congo belge, donc le Congo de l'époque avait une toute petite couche de gens qui ont été considérés comme évolués, comme être prêts à devenir des dirigeants plus tard dans un Congo indépendant. La principal diferencia con el resto de los intelectuales era que Lumumba era un verdadero dirigente popular. Tenía un gran carisma y esa conexión con la gente de a pie era lo que le hacía tan peligroso a ojos de las grandes potencias. Et lui, il était un nationaliste, mais je peux dire un nationaliste radical, c'est-à-dire il voulait une décolonisation radicale. Donc tous les entraves racistes de l'époque coloniale, il voulait en finir. Il voulait aussi avoir des liens de travail avec les mouvements de libération, parce qu'à ce moment-là, il y avait encore beaucoup de colonies. Il y avait l'Afrique du Sud qui était toujours sous le joug de l'apartheid, et lui, il voulait vraiment libérer toute l'Afrique. Donc il disait aussi, donc, tant qu'il y a encore un pays qui n'est pas libre en Afrique, nous ne sommes pas libres. Donc ça, c'était un peu son projet. Ludo de Witte, sociólogo y escritor belga, ha dedicado parte de su vida a esclarecer el asesinato de este líder, que posiblemente hubiera hecho cambiar el destino de su país y del continente. La Belgique avait décidé qu'il faut en finir avec Lumumba. Et on l'a envoyé en avion vers le Katanga qui était la riche province du Congo et qui, dès le début, était occupée par des soldats belges. Et c'est là qu'on l'a envoyé. Lumumba est arrivé là-bas le 17 janvier 61 à 5 heures de l'après-midi, et il a immédiatement été pris en charge par des officiers belges qui l'ont enfermé dans un villa. On sait maintenant que pendant plus ou moins 4 heures, il a été encore fortement torturé, lui et deux autres dirigeants nationalistes, Mpolo et Okito. Et après 4 heures, on a quand même décidé d'en finir une fois pour toutes. Et on a exécuté Lumumba et les deux autres. Donc on avait formé un peloton d'exécution par des soldats et des policiers qui étaient commandés par des officiers belges.
De forma modesta, Fidel ya había mostrado en Argelia su mano tendida a los movimientos de liberación africanos. Tras el brutal asesinato del líder congoleño Patrice Lumumba, Cuba declaró 3 días de luto en su honor. Cuando realmente se llega a fomentar una lucha y un conocimiento de la situación de África, cuando el asesinato de Patrice Lumumba. They told me Che Guevara's going to be in the city tomorrow. It was a secret that he was in the then Congo with a friend of mine in later life, Jorge Risquet. And we were invited to the Cuban embassy, and Che gave us a lecture about the imperialism, anti-imperial struggle, international solidarity, the question of the liberation of Africa, the armed struggle. It was magic to be in a room and listen to the legendary, even then, the legendary, charismatic, spiritual legend of Che Guevara. We hang on every word, and you know, it's one of the most exciting memories of my entire life. El Che desembarcó en la actual República Democrática del Congo el 24 de abril de 1965. Le acompañaban una docena de cubanos negros. La expedición llegó a través del lago Tanganica. Cuba mostraba así su compromiso ante la llamada de Kabila y el movimiento de liberación congolés. Tuve la oportunidad de ser uno de los compañeros escogidos para esta misión en el Congo y acompañar al compañero comandante Che Guevara a esta misión en el Congo, la cual empezó el 1 de abril de 1965. Cuba. I invite him to address the assembly. Unos meses antes, el 11 de diciembre de 1964, el Che había dejado clara su solidaridad con África en la lucha contra el colonialismo. Fue en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, en un famoso discurso aún hoy recordado. Quería referirme específicamente al doloroso caso del Congo, único en la historia del mundo moderno, que muestra cómo se puede burlar con la más absoluta impunidad, con el cinismo más insolente, el derecho de los pueblos. Las ingentes riquezas que tiene el Congo y que las naciones imperialistas quieren mantener bajo su control son los motivos directos de todo esto. El Che permaneció 7 meses en la selva. En su diario, Guevara reflejó las frustraciones y el desánimo. Los guerrilleros congoleños no estaban formados ideológicamente, ni tenían destreza militar, ni ganas de revolución. Las diferencias culturales fueron insalvables. Lo tituló La historia de un fracaso. No hubo más opción que la retirada. En los meses previos a que Angola se independizara de Portugal, el 11 de noviembre de 1975, las fuerzas de defensa de Sudáfrica, con la ayuda encubierta de los Estados Unidos, invadieron el país para impedir que el Movimiento Popular para la Liberación de Angola, el MPLA, asumiera el poder. El régimen del apartheid temía una nueva nación libre y socialista en el sur del continente. In 1975, apartheid South Africa and the United States government began to back forces that were opposed to the MPLA, that was the main party and the government of independent Angola. The explicit aim was to expand the frontiers in defense of apartheid, to have a frontier further away from the capital or the territories of apartheid. And 2, it was about the resources of Angola, the control of resources, so they wanted a friendly administration that could allow them to loot and plunder the country. South Africa illegally invaded Angola from Namibia, from its southern border,
And there was a danger, basically the aim was to topple the MPLA government in Rwanda and to replace it with a friendly government, government friendly to apartheid South Africa. En ese momento, la Organización Popular de África Sudoccidental, SWAPO, libraba una lucha armada por la independencia de Namibia, mientras que en Sudáfrica el movimiento anti-apartheid mantenía al régimen a la defensiva. El gobierno de la minoría blanca de Sudáfrica se sentía sitiado, aunque disfrutaba del apoyo de Estados Unidos. El 5 de noviembre de 1975, a solicitud del MPLA, la dirección de nuestro partido decidió enviar con toda urgencia un batallón de tropas regulares con armas antitanques para apoyar a los patriotas angolanos en su resistencia a la invasión de los racistas sudafricanos. Y en África, junto a la de los heroicos combatientes de Angola, se derramó también sangre cubana, la de los hijos de Martí, Maceo y Agramonte, la de los que heredaron la sangre internacionalista de Gómez y el Che Guevara. Mientras las fuerzas sudafricanas avanzaban por el interior de Angola hacia Luanda, la capital, Cuba lanzó la Operación Carlota. 36.000 soldados cubanos, junto con equipos militares vitales, fueron transportados en una flota improvisada de buques mercantes y aviones de pasajeros desde el Caribe hasta el África Central. Cuba, yo diré una frase que se ha dicho mucho, fue a saldar su deuda con la humanidad. Cuba lleva sangre africana en sus venas, los cubanos la llevamos, los africanos los trajeron como esclavos los europeos. Aquí la historia nos unió a la sangre africana y realmente en ese momento, o a partir de que Sudáfrica invade Angola y los enemigos de la revolución angolana en el año 75, Cuba siente que tiene la posibilidad de saldar esa deuda. El impacto de la ayuda cubana fue decisiva. En marzo de 1976, las tropas racistas sudafricanas fueron expulsadas de Angola. Sudáfrica sufría una derrota sorprendente que serviría de inspiración para el movimiento anti-apartheid de finales de década. Here was this instant internationalism and solidarity at work by the Cubans, sending in thousands of their best troops to come to the rescue. And that saves the day for the Angolan revolution, that the Cuban forces come in and together with the forces of the MPLA, FAPLA, their armed forces, they are now able to turn the tide and drive the South Africans out. It's a humiliating retreat for the South Africans. It's a huge psychological blow for them and wonderful impact for the people in South Africa. La historia estaba aún lejos de terminar. Durante la siguiente década, los dirigentes del apartheid sudafricano trataron de desestabilizar Angola. Junto con la inteligencia norteamericana, apoyaron a la UNITA y ocuparon 2 provincias del sur del país. Ampliaban así las fronteras de su régimen racista. El MPLA, convertido en las Fuerzas Armadas Populares de Liberación de Angola, luchaba en 1987 por defender la ciudad estratégica de Cuito-Cuanavale. El gobierno volvía a solicitar asistencia a sus hermanos cubanos. Cuando llegamos a Cuito-Cuanavale prácticamente ahí no había nada. La población existente estaba totalmente diezmada, ya prácticamente no había casa. El poblado de Cuito-Cuanavale estaba destruido y la gente, los pocos habitantes que quedaban, estaban en muy malas condiciones de vida. Para diciembre de 1987, alrededor de 1.500 soldados cubanos llegaron al lugar. Semanas después, esa cifra se elevó a 50.000. En Cuito-Cuanavale hubo una gran participación de tropas, una gran participación de angolanos, de la SWAPO, del enemigo, de la UNITA, de los sudafricanos y el empleo
de todos los tipos de medios masivos. Se empleó la aviación, se empleó la artillería, se emplearon todos los medios de exploración, se emplearon los tanques, se empleó la infantería, se empleó todo. Inclusive, nuestro comandante en jefe, después, muchos años después, planteó de que el enemigo llegó a tener hasta el arma nuclear para emplearla contra las tropas en Cuito Cuanavale. Para el combatiente cubano era compartir también su suerte con otros que también se consideraban hermanos. La amistad entre los angolanos y los cubanos en el frente de batalla siempre fue muy grande. It's of a common struggle against a common enemy. This is what motivated the Cubans as individuals who we met, young soldiers or teachers or doctors or nurses, so we shed our blood together. There was never anything that the Cubans asked of us except one thing, and that was to be absolutely genuine, committed and steadfast in the struggle for the revolution. El 23 de marzo de 1988, los sudafricanos lanzaron su último ataque importante contra Cuito Cuanavale. Fue un fracaso absoluto. Las columnas cubanas avanzaban hacia Namibia, empujando a los sudafricanos al repliegue. Los cubanos exigieron a Sudáfrica que retirara incondicionalmente las tropas de Angola y permitiera elecciones supervisadas por la ONU en Namibia. El régimen racista acabó aceptando las demandas. Angola quedaba oficialmente liberada. La batalla de Cuito Cuanavale, como todo el mundo conoce, representó dos momentos históricos, como dijo Nelson Mandela. Lo primero fue la eliminación del apartheid y lo segundo fue la aplicación de la resolución 435 de la ONU, que le dio la posibilidad, la liberación a Namibia, la eliminación del apartheid y el desalojo de los sudafricanos del suelo de Angola. Cuito Cuanavale had a very profound impact on our lives in the whole region, because it symbolizes, Cuito Cuanavale symbolizes the end of all liberation wars in Southern Africa. Cuito Cuanavale sella prácticamente, o selló prácticamente la victoria del pueblo angolano, de las Fuerzas Armadas angolanas, la participación nuestra, la participación de la SWAPO, inclusive la participación de los rusos, que tuvieron en un momento determinado una gran asesoría con las tropas angolanas, selló esa victoria. Poco después de salir de la cárcel, en 1991, Nelson Mandela visitó La Habana para agradecer personalmente a Fidel Castro su contribución a la derrota del apartheid. I think that Fidel's history will absolve me speech played a big influence on Mandela's own preparing for this speech and explaining his political development and positions. So I think Mandela had a great admiration for Fidel and vice versa. It was really a mutual relationship based on a great deal of admiration and respect. Castro was a phenomenal figure for the Cuban people and a phenomenal friend of the liberation movement and supported the liberation movement and played a very critical role in that support, in helping the struggle against apartheid. And we are forgetting about that role, and we're forgetting the importance of the role of Cuba and Castro. Pretoria, capital de Sudáfrica. Aquí, en el Parque de la Libertad, un muro con 2000 nombres cubanos recuerda a los caídos en combate. Estos hombres murieron a 11.000 kilómetros de sus hogares. Luchaban en una guerra que hicieron suya por la justicia, por la liberación de los pueblos del sur de África, por una visión solidaria del mundo. Quizá por eso, 3 décadas después, la huella de esa generosidad sigue calando en los africanos. Ellos están acostumbrados a pensar que cuando un país hace algo es porque está buscando petróleo, o cobre, o diamante, o algún recurso natural. No. Nosotros no buscamos ningún interés material y los imperialistas es lógico que no lo entiendan. Porque se guían por criterios exclusivamente chauvinistas, nacionalistas,
egoísta. Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista cuando ayudamos al pueblo de Angola. Es el legado de la Revolución Cubana. ¿Y qué hemos traído a esos lugares? Como dijo Fidel y Raúl, los muertos, nuestros compañeros caídos en combate. Esa es la presencia de Cuba, la cosa humana, la presencia de Fidel. Por eso como tú vas ahora a cualquier país de África, digan lo que digan los imperialistas, digan lo que diga el señor Trump, quieren a Cuba. En Naciones Unidas todos los países africanos votan por Cuba a pesar de las amenazas de Estados Unidos. The Cubans, when they came to Africa, they didn't come as colonialists. They came as agriculturalists, they came as doctors, they came as people who were going to transfer the skills and to assist the African community. They also came during the struggles to help us attain the war. They fought, they lived with the people, they were in the trenches, and they died. They died for a war that was not theirs but ours. But they showed the true spirit of international solidarity, and that is why we are so fond of their contributions, we are so fond of the visionary and the leadership of Fidel Castro. Seremos, por encima de todo, seres humanos, llamados a vivir inevitablemente en un mundo globalizado, pero verdaderamente justo, solidario y pacífico. Ese día hay que ganarlo luchando.